Inicia Punto por Punto. Periodismo sin censura. Muy buenas noches, ya estamos en Punto por Punto, Periodismo sin censura. Soy Sandra Romero, gracias por acompañarnos este lunes 16 de marzo. Saludo a mis compañeros Marcelo Salinas. Buenas noches. Y Armando Tiburcio. Buenas noches. Compañeros de mesa de análisis. Aquí comentando la noticia, ¿no? De nuevas circunstancias. Así es. De coronavirus ahora. Vamos a ver. No. Más adelante, auditorio, vamos a estar hablando de todas las medidas que se están tomando en este sentido. Pero vamos a iniciar con tema político. Fin de semana estuvo acá un personaje visitando Cancún en unas reuniones de un nuevo movimiento que ha surgido en Morena, que se llama Unidad de las Izquierdas, movimiento que pretende, decía esta persona, Antonio Rueda, que él es el coordinador nacional, es el que está coordinando todo esto, decía él, pretende ser el pilar más fuerte de Andrés Manuel López Obrador, donde se apoyen toda la cuarta T, ¿no? Lo que es la cuarta transformación. Y bueno, estuve platicando con él, nos estuvo comentando de qué se trata, todo el trabajo que anda haciendo, y muy importante porque él decía que se busca unificar a las izquierdas, decía él, están desperdigados, por decirlo de alguna manera, se busca recuperar, decía él, la ética, la teoría y la organización. Hay que recordar que muchos de estos personajes que están en estos movimientos venían del PRD, estaban acostumbrados a tener foros de expresiones. Armando, ¿o me equivoco? No, correcto. Foros de expresiones, ahora están como dispersos. Este movimiento, Unidad de las Izquierdas, lo que busca es unificarlos, que haya foros de expresión, que haya, que se rescate, decía él, comentaba el movimiento de izquierda, ¿no? La tradición de la elaboración teórica incluso de la así izquierda. es. Sí. Muy interesante. Es correcto. Fíjate que él comentó tres ejes. Él habló de tres ejes de los que se estaría trabajando. Pero bueno, antes porque lo entrevistamos, charlamos con él, habló de lo que se trata este movimiento, también habló de de cómo ven los gobiernos emanados de Morena, algunos con fundadores de Morena o personajes de Morena y otros con figuras políticas de otros partidos. Vamos a escuchar más adelante lo que nos va a decir, pero decía también que, decía él que no solo los gobiernos municipales, algunos de Quintana Roo y el Congreso de Quintana Roo, algunos diputados de Morena no están haciendo un buen trabajo, que esto es un fenómeno nacional, decía. Es correcto. Sí. A mí me interesaría mucho conocer la opinión de ustedes. Yo conozco el procedimiento y lo quisiera compartir, pero esta posibilidad de haberlo encontrado, porque ambos tuvieron ahí acompañando esa plática, sería muy interesante, muy enriquecedor la primera imagen que produce, ¿no? En alguien que reflexiona, que observa, que analiza, ¿no?, la situación política. Vamos a escuchar primero para que se entienda más o menos de lo que él habló. Vamos a escuchar primero lo que él nos explicaba. Él nos decía lo que es este movimiento, las reuniones que han tenido y se presentaba obviamente y vamos a escuchar auditorio. Bueno, yo soy José Antonio Rueda Márquez y soy coordinador de un esfuerzo organizativo que se llama Unidad de las Izquierdas. ¿Cómo nace este movimiento? Bueno, este movimiento nace en marzo del 2018, se hace un primer encuentro nacional y en este encuentro acordamos, diversos compañeros de Morena y de fuera de Morena, construir un foro permanente de coordinación dentro de la gente de izquierda. Acordamos hacer un segundo encuentro que se hace en octubre del 2018 en la Universidad de Chapingo y finalmente hacemos un tercer encuentro el 15 de diciembre de 2019. Gradualmente se va fortaleciendo la idea de recuperar la unificación de la izquierda histórica de este país.
en donde ya han pasado muchos años y muchas de las cosas que nos confrontaban en los años 70, 80, 90, ya son historia. Y hoy lo que está a la orden del día es recuperar un pensamiento de izquierda, métodos de análisis de izquierda, capacidad organizativa, y todos esos elementos se poseen en México por la izquierda, pero la izquierda está pulverizada, no pesa, no tiene vida, no tiene foros de discusión, no tiene alternativas colectivas, y hoy estamos en ese proceso. En el evento del 15 de diciembre acordamos hacer un Congreso Nacional de Unitario, y lo vamos a realizar el 13 y 14 de junio, y previamente acordamos hacer encuentros en todos los estados de la República. En este momento ya se va a realizar el primer encuentro nacional de las izquierdas el día de mañana, 14 de marzo, en Nayarit. Pero unos días después se va a hacer el de Durango y así sucesivamente, hasta cumplir con los 32 estados. En todos los estados hemos tenido mucha participación. Hay comités organizadores que son de más de 200 o 300 compañeros, solo la comisión de organización, y estoy seguro que vamos a tener un evento muy exitoso en junio. Y este proceso se inscribe en tres ejes fundamentales. Uno, recuperar la organización de la izquierda en todos los niveles. Una coordinación que nos permita discutir, analizar, planificar, desarrollar alternativas conjuntas. Dos, recuperar la teoría. Actualmente se hace una política muy pragmática. Hoy lo que necesitamos es recuperar el pensamiento de izquierda con toda su riqueza para proyectar actividades de futuro. Y tres, recuperar ética. A través de los últimos años, sobre todo en la etapa de la izquierda electoral, se fue cayendo en el pragmatismo, se fueron perdiendo principios, congruencia, apego a compromisos. Es muy importante que la izquierda recupere principios de origen, que la izquierda sea fiable para la sociedad, que cumpla sus compromisos, que cumpla sus objetivos declarados, que se apegue a sus principios, que tenga una participación honesta, congruente y decente. Eso es lo que nos proponemos nosotros como izquierda, y creo que si lo logramos vamos a ser el pilar más fuerte para lograr que avance el proyecto de Andrés Manuel en la visión de la Cuarta Transformación. Ya escuchábamos lo que decía Antonio Rueda. Si se logra lo que comentaba, estar unidos, recuperar la ética, ¿no? Y unir a las izquierdas. Él decía, ahora tienen una izquierda pulverizada. Se logrará, decía él, aterrizar o apoyar o respaldar o ser el eje principal del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sí, de la Cuarta Transformación en general, ¿no? Como movimiento, sí, claro, sí, como movimiento. Más allá de la estructura o el aparato gubernamental, así logré entender, sí. Convertirse en el pilar fundamental de la Cuarta Transformación. Así es. Que es una tarea titánica. Claro, por supuesto. Además, me llama algo la atención. Vemos al interior de Morena desprendimientos, grupos que se están formando como organizaciones políticas y luego partidos. Él decía, no van por ese camino. Ellos son solamente un movimiento que va a estar respaldando, y decía que es un movimiento que no busca tampoco lo clientelar, ¿no? Ir nada más el voto por el voto, buscando posiciones políticas a la hora de las elecciones, que por lo regular, y trasladándome al PRD, insisto, me traslado al PRD porque estos movimientos se veían en el PRD y porque la mayoría de los morenos eran del PRD, él era del PRD, Antonio Rueda. Entonces, en el PRD veíamos las llamadas tribus, ¿no? Que llegado el momento de las elecciones, de los procesos internos del partido, presionaban, buscaban candidaturas con la fuerza que traían atrás. Él decía que este no es el caso, al menos de este movimiento. Yo creo que hay una profunda confusión con relación a la función de la izquierda y su conformación como fuerza política en México, y particularmente como fuerza partidaria, me parece a mí. Yo creo que el PRD en algún momento fue la posibilidad de la unificación de las izquierdas.
Recordemos que con la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas y el apoyo de diferentes partidos, algunos con registro y otros sin registro, que se aglutina en torno a esa candidatura y posteriormente da pie a la conformación de un partido político con pues, cuadros, con dirigentes, con activistas, con gente experimentada en la vida política que procedían de diferentes lados, inclusive se puede decir desde lo que sería la izquierda democrática del PRI, que la representaba precisamente Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? Ifigenia Martínez, hasta los sectores que venían del Partido Comunista y que habían evolucionado hacia el Partido Socialista Unificado de México, el PSUN, el PMS, todo eso, ¿no? Y como es una gran cantidad de diferentes partidos, el trotskismo, etcétera, etcétera, los maoístas, en fin. Y cuajaron en el PRD, fue como la gran posibilidad de la unión de las izquierdas convertida en una opción política para el país y bueno, tuvo tanto éxito que estuvo en un proceso de crecimiento muy sólido, gobernó la Ciudad de México, pudo gobernar varias entidades, municipios importantes y dio la pelea incluso por la posibilidad de gobernar al país en condiciones en que siguen siendo hasta hoy muy nebulosas de los que se han considerado como fraudes electorales, tanto a Cuauhtémoc Cárdenas como a Andrés Manuel López Obrador en diferentes momentos. Lo que quiero decir es que este proyecto político logró esa posibilidad y se fue conformando como una nueva amalgama donde se juntaba de chile, dulce y manteca, digo, de todo este tipo de cosas, pero que en el proceso de evolución pues fue derivando en una fuerza política que se terminó comprometiendo con el régimen, etcétera, se distorsionó, sí, claro, tanto en su orientación política como en su forma interna de hacer la actividad política, que es esta lucha de la que tanto se critica de los grupos, las corrientes, las tribus, como se quiera llamar, pero yo creo que más que el tema de las corrientes, lo que finalmente llevó a la crisis del PRD es que perdió su orientación de izquierda. Esa es la opinión que yo tengo, ¿no? Perdió su orientación, perdió la brújula política y terminó siendo una plataforma simplemente electoral para que llegara aquí. Clientelar. Absolutamente sí, clientelar. Así es. Repitiendo incluso los esquemas que el propio PRI había instaurado en México en función de cómo tener clientela electoral, etcétera. ¿Por qué pongo el antecedente? Porque ahora que surge Morena no viene de ese proceso, Morena no tiene esa historia. Morena es un movimiento social en torno a un personaje que es básicamente López Obrador, que antes de consolidarse como partido termina gobernando. O sea, es un movimiento que el PRD se fue construyendo como partido político, no logró gobernar el país, pero logró ser una influencia política muy importante en los congresos, en los estados, etcétera. Morena no, Morena es una mezcla extraordinariamente distinta, muy compleja, que podríamos explicar ahorita para poder entender lo que significa la propuesta de la unidad de las izquierdas, porque de otra manera parecería como un grupo más que anda por ahí queriendo a ver cómo saca su clientela electoral, y me parece que no es eso. Ahorita lo pongo. Al menos eso se dijo, sí. No es esa la idea. Nosotros vamos a la primera pausa y volvemos. Seguimos en punto por punto hablando de este movimiento Unidad de las Izquierdas, y que explicabas bien. Estabas explicando, Armando, en qué consiste, haciendo historia y qué es lo que te gusta con Sí, yo daba el antecedente del papel que había jugado el PRD en su momento, cómo Morena surge como un acontecimiento político totalmente distinto, está gobernando el país prácticamente recién fundado, apenas había pasado por una elección intermedia, que sí como de calentamiento, y en este proceso que está viviendo el país, donde no solamente el gobierno que se ha dado en conocer como la Cuarta Transformación, con todo su impacto que ha tenido en el país, desde la Presidencia de la República, estados, municipios, congresos locales y demás, se ha conformado, si todos lo recordamos, con una cantidad de gentes de todo tipo, procedentes políticamente de todo tipo. A diferencia de lo que Andrés Manuel encabezó en el 2006 y sobre todo en el 12, donde se negó a sumar a su causa
a gente que llegó a ofrecerle el apoyo político y él no quiso. El caso más emblemático, por ejemplo, es el del Baster Gordillo, ¿no? Sí. Que dijo, la dejó en la antesala y nunca la recibió y nunca quiso tener un acuerdo, etcétera. En esta ocasión, con el objetivo político de obtener se dio cuenta que había sido un error. Que desde el punto de vista Claro. político, práctico, pragmático, Claro, había sido un claro, error. claro. Y en esta ocasión se ha sumado a este vendaval morenista, Cuarta Transformación, todo tipo de personajes, no solamente con los antecedentes, sino con prácticas políticas y con ideología y con formas de ver cómo puede ser el país, la sociedad, etcétera, de manera distinta. En ese sentido, tendríamos que decir que ni el gobierno de la Cuarta Transformación, ni estrictamente Morena, son un gobierno o un partido de izquierda, si lo vemos en la lógica histórica, ¿no? Claro que cuando Andrés Manuel se está peleando con los sectores que él llama conservadores, FIFI, etcétera, se habla mucho de la derecha y demás, pero desde el punto estricto de los valores históricos que ha defendido la izquierda, Morena es una amalgama demasiado plural, demasiado compleja, como para decir que se enfoca. Tan es así que Morena mismo no puede, ustedes veanlo, no logra tener discusiones políticas que orienten. No logran ponerse de acuerdo. Efectivamente, el hecho de que no Así logre de, ponerse de acuerdo claro. Refleja eso. E incluso, si el presidente López Obrador no tomara el control y las decisiones centralizadas como lo hacen, y fuera un proceso como, digamos, más abierto, más plural, sería extraordinariamente difícil ponerse de acuerdo en ese gobierno, porque está claramente conformado con personajes de diferentes... Bueno, en este contexto, que ese es el que estamos viviendo, surge este acuerpamiento. Y este acuerpamiento que dice, a ver, habemos una serie de dirigentes, activistas, ideólogos, teóricos, intelectuales, etcétera, ¿no? Que hemos reivindicado históricamente los valores y los principios de la izquierda, que nos orientamos en el sentido de la Cuarta Transformación, pero que consideramos que hay una serie de elementos o que no se están poniendo en práctica, o que es necesario reforzar, etcétera, etcétera. O recuperar. O que es necesario recuperar, en fin. En ese sentido, la propuesta que le hemos escuchado a Rueda, efectivamente Rueda es conocido en Quintana Roo porque durante varias ocasiones fue delegado del PRD en las elecciones locales, etcétera. 2004 me parece. Por ejemplo, sí, entre otras, sí. Nos alternábamos, por cierto, claro. Quienes se acordarán con nosotros de eso. Va en un sentido más allá de Morena. La propuesta no es dentro de Morena. Es decir, lo que ellos han convocado es al acuerpamiento de todos aquellos que se identifican con los valores tradicionales de la izquierda, estén o no estén en Morena. Y por la información que podía decía, en este intento de agrupamiento, hay más o menos la mitad de gente que sí está en Morena y la otra mitad está fuera, está en alguna otra agrupación. Incluso puede estar en otros partidos políticos con registro, pero personajes que se pueden identificar y puede con participar la izquierda. porque Y puede no es participar un partido, es un movimiento. Porque es un Así movimiento que claro. no es un partido político. A mí me parece que es importante como definir este elemento para poder entender la validez que puede tener. Y lo dice muy claramente, no se trata de conformar un partido, corriente clientelar, sino se trata de buscar la unificación de ideas, la elaboración de propuestas e influir el rumbo del gobierno o de los gobiernos de la Cuarta Transformación en un sentido pues es ser como la voz de los ciudadanos. Exacto. De izquierda. E incluso ahí vienen 5 partidos más de 7 que podrían alcanzar el registro, que se identifican plenamente con los valores de la Cuarta Transformación. Así es. Entonces, es muy interesante. Bueno, hoy lo que digamos, unifica esta cuestión es decirlo, la Cuarta Transformación, que no es hablar exclusivamente de Morena. Esto sí hay que ratificarlo mucho porque han invitado a personas de Movimiento Ciudadano, no sé, seguramente del Partido también. del Trabajo, seguramente cuadros del PRD se podrán juntar en la medida en que haya una decisión común de impulsar los valores básicos de la izquierda, que pasan principalmente pues por los temas de la igualdad social, por los temas de la democracia, que por se los aterricen, ¿no? Porque de la transparencia, por los claro. temas en fin, todas esas Pero cosas. más allá del Perfecto. proyecto, yo creo que ya es una realidad.
Por lo menos 3 de esos ejes ya están en desarrollo. En cuanto a la organización, ya aparecen organizados, según lo que comentó Rueda, vino a Quintana Roo. Al menos se ven más organizados que el mismo partido, que Morena. Es que claro. El segundo eje en torno a recuperar la parte teórica, ideológica, y ya están teniendo foros de discusión, de debate, y eso es interesante. Y la parte ética, que es el tercero de los ejes que comentó Rueda, me parece que eso viene por añadidura en cuanto se desarrollen los otros 2 ejes. Es decir, van muy avanzados, no parece un proyecto ellos sí están trabajando en el aire, sino que ya bien apuntalado, con calendarios, con fechas ya no, y además vienen con señalamientos, porque su servidora le preguntaba el tema de el desempeño de los presidentes municipales de Morena y los congresos locales, y él decía, vamos a escuchar lo que él decía que en todos lados han fallado, no solo en Quintana Roo, algunos presidentes municipales y diputados, sino que esto ha sido una situación en general en el país. Escuchamos lo que dijo. Al menos aquí en Quintana Roo, al parecer están dejando mucho que desear. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que están dejando mucho que desear en todo el país, no es nada más de Quintana Roo, porque es un reflejo de lo que estamos platicando. La izquierda se fue perdiendo cohesión, fue perdiendo congruencia y respeto por los principios. Y esto se vino a agudizar porque en la última etapa, cuando Andrés Manuel va a la elección del 2018, para que no volvieran a hacernos un fraude por ganar por pequeños márgenes, se amplía el marco de alianzas. Entonces llega mucha gente a apoyar el triunfo de Andrés, pero hay mucha gente que viene del PRI, del PAN, del PRD, y que no trae una definición claramente democrática y de izquierda. Y no por venir de esos partidos, podrían venir de esos partidos, pero asumir un compromiso de transformación a fondo. Pero la verdad es que en muchos casos no se asume ese compromiso. Entonces eso lleva que hay ejercicios de gobierno ajenos a los principios que dieron origen a Morena y que dieron origen al triunfo de Andrés Manuel. De lo que se trata ahora es que no nos pase eso en el futuro, porque si somos incapaces de corregir, lo que va a pasar es que la sociedad se va a desencantar de la alternativa de izquierda. Ya no podemos cometer estos errores. Tenemos que tener candidatos que, independientemente de su origen, sean congruentes, sean honestos, practiquen la democracia y que luchen en serio y a fondo contra la corrupción. ¿Y cómo lograr eso? Porque cuando quieren lograr una candidatura, pues se dicen todo eso que se están dándole poder al ciudadano. La clave es darle poder al ciudadano. El problema que tenemos en México es que la gente espera demasiado de los entes activos, del presidente, del gobernador, del diputado, o como pasa en los pueblos. Hay un problema y dicen, no, pues que venga el licenciado, y el licenciado es del letrado del pueblo, pero no se acostumbra a la gente que ellos son los que tienen que ejercer el poder, que ellos tienen que vigilar, y que tenemos que impulsar una democracia en donde el ciudadano no quede excluido, sino que ejerza un poder cotidiano. Tenemos, son los que mandan por claro, voto, ¿no? pero una cosa es que lo manden porque así lo dice la gente o porque la Constitución lo dice, y otro que generemos instrumentos de ejercicio cotidiano de ese poder. Tiene que cambiar las leyes, tiene que darse poder al ciudadano, tiene que haber una redistribución de poder. En México el poder lo tiene el presidente, las cámaras de diputados, las de senadores, las cámaras de empresariales, pero el ciudadano tiene muy poco poder. Tenemos que buscar 2 cosas al mismo tiempo, un ciudadano más participativo y leyes que vengan a reforzar el poder ciudadano. Así es como se puede. Que un diputado nos sale mal, que un gobernador nos sale mal, que haya mecanismos para su destitución en un corto plazo, para que sepan que o se portan bien o se van, pero ese poder no lo tiene el ciudadano en este momento. Esa es la clave. Escuchamos lo que decía Antonio Rueda, es darle poder al ciudadano, y comentaba algo que decías, se le dio cabida, por decirlo de alguna manera, entraron tantos grupos al partido que se necesitaba unir para poder ganar con un amplio margen y se genera esto, ¿no? La lucha política es así. Ahora lo que se va a empujar desde esta vertiente es influir con estos principios en el gobierno de la Cuarta Transformación. Antes del corte estábamos escuchando la entrevista con el segundo segmento de la entrevista con Antonio Rueda, de lo que comentaba, del por qué él siente
que hay fallas en algunos gobiernos o en algunos congresos, porque bueno, se abrió tanto la participación en Morena para ganar con un amplio margen que pues dio cabida precisamente, lo que comentabas hace un momento, Sí, así es. Armando, dio cabida a que llegaran ciertos personajes que no tienen esa ideología de izquierda y ni siquiera de servirle a los ciudadanos que los votaron, ¿no? Pero bueno, la idea, dice él, el ciudadano tiene el poder, el ciudadano tiene la última palabra y el ciudadano los va a juzgar, ¿no? Yo creo que dijo una verdad que es indesmentible, ¿no? O sea, el ciudadano realmente es Claro. quien debiera tener la palabra. Debiera. Ahora, en un grupo tan heterogéneo como el de Morena, con principios tan diversos, con intereses, con ambiciones, que llegue un grupo con ideas tan claras, me parece que es positivo, le hace bien a ese no solo a ese partido, a ese movimiento, sí. y sobre todo con el fin que se busca, que es respaldar al gobierno federal y a su movimiento Cuarta Y la Transformación. autocrítica siempre será positiva. Exactamente. Veo el lado de la autocrítica también muy positiva, y ahora, si resulta o no, yo creo que dependerá de ellos. Más así allá es. de la labor de convencimiento en otros partidos o en el ciudadano, yo creo que va a depender de ellos, de esta capacidad organizativa que puedan tener y del desarrollo de ese plan que, como lo dijo, se basa en 3 pilares muy claros y que a mí me parecen que son los que debieran ser, ¿no? Para la parte ética, la parte teórica y la parte organizativa. Que es lo que les ha faltado. Y bueno, yo veo también, comentábamos, este movimiento como la oportunidad de que también se formen otros, aunque digan que no son tribus, que no son corrientes, le das la posibilidad a otras figuras que están acostumbradas a hacer este tipo de grupos. Sí, pero al final el resultado de todos estos esfuerzos va a ser producto de la lucha política. O sea, de lo que estamos hablando es de la lucha política, de la lucha de influir en la toma de decisiones y del rumbo que debe de tomar Y allí un país, aguas, etcétera, ¿quién ¿no? pretende influir en la toma de decisiones? Es que cada ¿No? grupo que se constituye y busca ganar espacios, uno de los objetivos, por lo menos teóricamente uno de los objetivos es influir en las tomas de decisiones. Es cierto que hay personajes o cuadros o grupos que solamente ven para sí mismos. Bueno, esa es parte de la disputa política, es tratar de evitar que simplemente lleguen personajes que solamente ven en función suya, Sí. que ven los recursos públicos como una fuente o como un botín, porque es una ¿Y eso es vieja real? y una práctica histórica en nuestro país, etcétera. Y hay otro segmento que es muy heterogéneo, hay que decirlo, porque la izquierda no es una homogeneidad, por eso se está hablando de la unidad de las izquierdas, porque hay desde quienes ponen más énfasis en los temas del igualitarismo, por ejemplo, quienes ponen más énfasis en los temas de la gobernabilidad y de la democracia, desde diferentes Y que nunca enfoques. lo ha sido, ¿no? Y que, Leninismo, así es, trotskismo, entonces se conforman corrientes, pero hay temas y ejes comunes en las izquierdas que sí le puede permitir influir, y entonces se basa en este tipo de elementos que ustedes estaban comentando ahorita, porque tienen que ver precisamente con el tema de la democracia, por ejemplo. El tema de la democracia se ha limitado hasta hoy a la posibilidad de que la sociedad participe en las elecciones, y eso ha sido un triunfo en México. Quienes somos de algunas generaciones de antes sabíamos que nuestro voto era totalmente testimonial, si no era oficialista, porque simplemente siempre iba a ganar el mismo. Hoy el voto tiene un valor distinto, pero lo que se está pretendiendo ahora es demostrar que eso es insuficiente, Sí es. que la participación de la ciudadanía debe ir más allá del voto, y entonces él, por ejemplo, plantea este elemento que es que la ciudadanía vigile a sus gobernantes, Sí. que la ciudadanía participe en la definición de los presupuestos, por ejemplo, ¿no? Claro. Y entonces ahí estamos hablando ya de otro nivel del poder ciudadano. Bueno, la izquierda empuja en ese sentido. Habrá otros sectores que digan, no, nosotros por eso estamos aquí, nosotros representamos al pueblo, somos sus legisladores, somos sus gobernantes, y ya nos eligieron, y nosotros en nombre Y de ahora se ellos, aguantan, ¿no? ahora se aguantan y decidimos lo Claro. Esa es una lucha política que está por, Sí, por venir, y en ese sentido se enfoca esta corriente,
que independientemente de que si lucha o no por espacios de poder, Claro. si logra influir con estas ideas, bueno, estaremos viendo. Por lo menos es un una fenómeno brújula nuevo. de las muchas que necesita el movimiento. Es Sí. Y sobre correcto. todo en un contexto como el actual, cuando viene el cambio de dirigencia nacional, cuando tienen que depurar el padrón al que pueden sumar, dicho sea de paso, con toda Es esta muy labor de probable, convencimiento que hacen, y el cambio de las dirigencias estatales. Me parece que la coyuntura es propicia Pero para que se consolide este Le- grupo. voy, y voy a brinde ratificar una- algo con relación a esto que tiene que ver con Morena. Mire, yo tuve oportunidad de asistir a 2 de los 3 encuentros nacionales que ha hecho la Unidad de las Izquierdas. Ha habido una participación muy numerosa, más de 800 gentes en sus reuniones, es impresionante. Ahorita ya llevan 29 estados donde han hecho asambleas estatales después de la nacional que se hizo. Solamente el 15 de diciembre fue la Asamblea Nacional y ahorita ya tienen 29 estatales realizadas. Y lo que que me sorprendió que les puedo transmitir es una participación de gente que tiene, digamos, una visión, origen, perspectiva, interés de la izquierda, pero que no pasa, insisto, necesariamente por Morena. Ok. Eso es lo rico que creo que... Claro que van a tratar de influir en Morena, claro que te van a tratar tal, pero hay una cantidad de gente que dice, a mí no me interesa participar en Morena, pero me interesa influir en la vida pública con esta perspectiva Con ese- social, Muy digamos, bien. ¿no? Con ese Muy enfoque. bueno. Entonces, eso yo quisiera recalcar porque no es solamente dentro de Morena, hay mucha gente que dice que no se va a afiliar a Morena, Sí, no es solo la participación en política porque sí, no. sino que y entonces encuentran en esta convocatoria un espacio desde donde tener una acción política. Primero ¿no? reflexionar, Sí. proponer y luego ya participar activamente. Ahora, lo otro de eso que está diciendo es muy interesante, cómo el intento de rescatar la reflexión y la elaboración teórica y política, que eso ha sido un bagaje histórico de la izquierda en nuestro país y que efectivamente en la lucha cotidiana por ir a buscar las candidaturas y los huesos se ha perdido y este movimiento también estaría tratando de recuperar eso, ¿no? Pues qué bien, pues esta fue la visita que tuvimos este fin de interesante. semana, es interesante Sí, todo lo sí. que están planteando, qué bien.